Ok, veamos esta parte asociada con los agentes y elementos fundamentales de la economía. Mira, entre los objetivos que tenemos es identificar estos elementos o agentes económicos y cómo juegan un papel importante en la toma de decisiones. Comprender también, pues, lo que son los conceptos de escasez y la toma de decisiones y finalmente analizar lo que es el flujo circular de la economía y sus diferentes interacciones, ¿no? Entonces, pues comencemos. Mira, la pregunta sería, ¿qué son los agentes económicos? Bueno, pues los agentes económicos son estos actores que intervienen en el funcionamiento de una economía. Estos agentes económicos pues trabajan de forma sistemática y conjunta en lo que sería la economía general de una sociedad, tomando cada uno de ellos pues decisiones que mejoren su bienestar. Otra pregunta interesante, ¿cuáles serían o cuáles son esos agentes económicos? Bueno, pues existen principalmente tres agentes económicos, lo que serían las familias, las empresas y por supuesto el Estado o el gobierno. Entonces las familias, pues de alguna manera tienen dos funciones, que son consumidoras y también son productoras. Pero mira, vamos a explicarlo poco a poco. Primero, pues constituyen la unidad básica de consumo como familia y como bien sabemos, pues lo que cada familia busca pues es obtener la máxima satisfacción posible mediante el consumo de bienes y servicios, teniendo en cuenta un presupuesto en muchos de los casos, por supuesto, limitado a sus preferencias y gustos, y su otra función pues son las propietarias de la mayor parte de los recursos o factores productivos que las empresas pues necesitan para llevar a cabo todo lo que es la fabricación de bienes y servicios, ¿no? Es decir, si tienen un bien inmueble, pues de alguna manera pueden alquilarlo a una empresa a cambio pues de una renta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es la empresa? Pues de alguna manera sabemos que la empresa es la fábrica o fabrica bienes y servicios con el objetivo de conseguir el máximo beneficio posible y en este proceso se vinculan pues tres elementos importantes que serían la tierra, el trabajo y lo que es el capital. Muy bien, pues la última que nos quedaría pues sería el Estado o el gobierno que contiene todas las administraciones públicas como las comunidades autónomas, las diputaciones y también lo que serían pues las alcaldías en este caso, ¿no? O ayuntamientos en otras modalidades. Em, Mira, bueno, pues vamos a enfocarnos un poco en lo que es el Estado o el gobierno, pues deberían de lograr el máximo bienestar económico de una sociedad utilizando todos los ingresos dispuestos para ello. Entonces, pues su obligación sería de alguna manera por regular la actividad económica, estableciendo en el marco legal pues en el que actuarían las diferentes empresas, ¿no? Entonces también está en este entendido, pues debería dotar a la sociedad de las infraestructuras necesarias para que la actividad económica se realice pues en óptimas condiciones. ¿Y cómo serían esto? Pues, de alguna manera, pues a través de carreteras, pues calles, puertos, aeropuertos, no sé, canalizaciones de agua, de gas, ¿no? Alumbrado y bueno, pues toda una larga serie de infraestructuras. Y agrega esto, pues la obligación de proporcionar bienes y servicios de carácter público, por ejemplo, pues esta parte que está un poquito pues no muy adecuada, que sería la justicia, lo que sería la sanidad y la educación, ¿no? Entonces, también hacer una adecuada redistribución de los impuestos para, pues, mitigar las grandes desigualdades ya existentes, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un resumen respecto de los tipos de agentes, económicos. Dijimos ya que son tres y tal como lo propone Krugman, los agentes económicos juegan un papel crucial en la generación y la distribución de la riqueza y están pues conformados por tres elementos, ¿no? Como puedes ver ahí, las familias o consumidores, ¿no? Que serían los que deciden qué bienes y servicios pueden o quieren consumir, ¿no? Las empresas, que finalmente pues son quienes producen estos bienes y servicios, y el gobierno que de alguna manera regula la economía o la actividad económica, ¿no? Entonces,
De alguna manera, pues estos tres vinculan como tipos de agentes económicos. Pero, ¿cómo tomar esas decisiones, no? Em, Tal como lo menciona, por ejemplo, Samuelson o Nordhaus, las decisiones económicas se basan en lo que sería la evaluación de costos y beneficios en un contexto de recursos escasos. Entonces, pues necesitamos de alguna manera enunciar pues factores que influyen como son pues los costos y beneficios, las preferencias y necesidades y todo lo que sería la información disponible para ello. Ahora, un factor importante, déjame le subo un poquito, ahí está. Un factor importante en los agentes económicos, pues es la escasez, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, veámoslo en términos generales. ¿Qué sería? Pues es la ausencia o insuficiencia de un elemento que puede satisfacer una necesidad humana, como pudiera ser el tiempo, los bienes y servicios y lo que sería el dinero. Entonces, ¿estás de acuerdo que económicamente una escasez pues puede ser la limitación de los recursos limitados contra las necesidades, por supuesto, ilimitadas, ¿no? E incluso podemos ver esto cuando hay que elegir entre invertir en salud o en educación, ¿no? Es decir, la relación entre los fines y la escasez de los medios. Ahora, pero, ¿qué significaría elegir en economía? Bueno, pues enunciemos a Varian, que indica que los agentes económicos pues enfrentan decisiones constantes sobre la asignación de recursos escasos y sigue comentando pues lo que implica es evaluar costos y beneficios para maximizar su beneficio o ganancias de manera simple, pues ejemplifica a un estudiante de licenciatura, ¿no? O sea, si lo vemos así, que tendría que decidir entre comprar una licencia o apostar por una opción libre para ahorrar dinero, ¿no? En consecuencia, pues los objetos podemos dividirlos en consumos y servicios, en asignación de recursos en la producción y la otra sería en estrategias de precios y competencias. Por tanto, pues los objetos de elección económica pues, se referirían a las alternativas entre lo que serían los agentes económicos como individuos, empresas y gobierno, que deben decidir y dadas las limitaciones del recurso, ¿no? Entonces, estas decisiones están influenciadas por factores como costos, beneficios, preferencias y restricciones presupuestarias. Ahora, si hablamos de las actividades económicas básicas, pues tenemos presente que estas actividades son producción, es decir, todo aquello que genera bienes y servicios, de lo que sería la distribución, que sería el transporte y la comercialización, y el consumo, pues es el uso final de lo que serían los bienes y servicios para tener pues un acercamiento con el concepto, lo que sería el flujo circular de la economía. Ahora, para entender esto del flujo circular, pues consideremos que el flujo circular de la renta no son las combinaciones que se llevan a cabo entre los distintos agentes económicos, ¿no? Este flujo representa cómo los bienes y servicios y dinero, ¿no? Se mueven en la economía, lo que nos lleva entonces a dos componentes asociados en el mercado, que sería el de bienes y servicios y el de factores de producción, ¿no? Y mira, este siguiente esquema que está propuesto lo ilustra perfectamente, ¿no? Entonces, como observas, pues se aprecian las interacciones entre empresas, lo que serían las familias y el gobierno. Entonces, ya Blatchard lo indica como una interpretación o interdependencia entre productores y consumidores, ¿no? Ahora, hay algo que pues es fundamental en todo esto, este manejo, pues sería el papel importante en este flujo circular, pues es el gobierno, ya sea por la regulación y la estabilización que da la economía, como por la provisión de bienes y servicios o de bienes públicos, como la salud, la educación y la infraestructura, como hemos venido ya diciendo, incluso incluidos también, por ejemplo, pues los impuestos y subsidios, ¿no? Ahora, a lo largo de la historia, sabemos que, bueno, pues la economía ha sufrido pues una serie de cambios que tuvieron un impacto. Y entonces, bueno, pues tendríamos que
hablar entonces entre ellos, pues considerar los factores que inciden directamente en el flujo circular, como son las recesiones económicas, los cambios de política fiscal y así como pues las innovaciones tecnológicas. Pero mira, otra vez hablemos de estos un poco a la vez, ¿no? Tal cual lo indica, por ejemplo, Blanchard, las recesiones pues surgen como la demanda agregada, ¿no? Disminuye, entonces reduciendo la producción y también pues el empleo. En consecuencia, pues una recesión económica pues es esa fase del ciclo económico caracterizada por una disminución significativa en la actividad productiva, también en lo que sería el empleo y lo que sería el consumo. Entonces, definen generalmente como dos trimestres consecutivos de la caída del Producto Interno Bruto y sus causas pueden incluir crisis financieras, caída en la demanda o choques externos. Ahora, que derivan pues en un cambio de política fiscal. ¿Qué ocurre? Pues cuando el gobierno modifica sus niveles de gasto público o impuestos para influir en la economía, ¿no? Tal cual lo expone McQueen. Estas decisiones buscan de alguna manera estimular el crecimiento, controlar la inflación o reducir el desempleo, ya sea a través de lo que serían los incrementos en el gasto público o la reducción de impuestos que impulsan la demanda agregada, ¿no? Entonces, las innovaciones tecnológicas también impulsan el crecimiento económico al mejorar pues toda la eficiencia, también reducen costos y crean nuevos mercados, ¿no? Entonces, estas transformaciones de alguna manera afectan la productividad y lo que sería el empleo y también la competitividad global, ¿no? Entonces, su impacto varía pues según la velocidad de adaptación y la capacidad de adaptación de las propias industrias e incluso los trabajadores. Ya Romer lo indica como un motor clave de crecimiento económico al aumentar la eficiencia y generar nuevas oportunidades productivas, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, un caso pues ya práctico y que vimos hace ya un par de años, pues es básicamente lo que fue el problema del virus SARS-CoV-2, ¿no? Más conocido como COVID-19 por la cantidad de las empresas cerradas, el menor consumo y la intervención, por supuesto, del gobierno. Entonces, la pandemia ocasionada por este virus tuvo pues efectos a nivel social, como lo sabes, político y económico debido al confinamiento a nivel global al que pues recurrieron los países para tratar de contenerla. Entonces, desde el punto de vista económico, esta fue una situación pues sin precedentes, dado que fue una crisis por diseño proveniente pues de medidas a nivel global, ¿no? Adoptadas tanto por lado de la oferta como de la demanda de bienes y servicios, caracterizándose por su velocidad de expansión, como lo vimos, ¿no? Y por tener mayores riesgos de afectación hacia las economías con fuerte dependencia de suministros, ¿no? A través pues, de cadenas globales de valor, ¿no? Pero bueno, mira, si reafirmamos todo lo que pues ya vimos en esta pequeña sesión, pues la economía se fundamenta pues en la interacción constante de diversos agentes económicos quienes desempeñan pues un papel clave pues en la toma de decisiones que afectan no solo al bienestar individual sino pues también a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces la escasez de recursos obliga pues a estos agentes a elegir entre múltiples alternativas, lo que implicaría un proceso de priorización y evaluación de costos y beneficios, ¿no? Y este dilema pues se refleja en el flujo circular de la economía que ilustra cómo los consumidores, las empresas y el gobierno pues interactúan y se influyen pues mutuamente, ¿no? Así, pues cada decisión tomada por un agente económico tiene repercusiones al sistema económico en general, destacando la interdependencia que existe entre todos los actores. Ahora, como señala McQueen, ¿no? Y como ya lo hemos interpretado en las diferentes diapositivas, pues los principios de la economía nos ayudan a entender pues cómo las personas toman decisiones y cómo interactúan entre sí, ¿no? Esta pues resalta la importancia de comprender pues los conceptos fundamentales que
que rigen la economía para analizar adecuadamente pues, el comportamiento de agentes y su impacto en el entorno económico. Y bueno, como siempre, pues sí vale la pena resaltar las referencias de las cuales fueron tomadas pues varias de información de la que está propuesta aquí. Muy bien, pues con esto llegamos a la sesión, al cierre de la sesión y bueno, te toca a ti llevar a cabo las diferentes actividades propuestas una vez revisado este material. Hasta pronto.